Bienvenidos a este episodio en el que vamos a explicar la proposición 9 del libro primero de los elementos. La proposición nos dice que es posible dividir en dos partes iguales un ángulo rectilíneo dado. Vamos a suponer que tenemos el ángulo rectilíneo BAC y que ese es el ángulo que tenemos que dividir en dos partes iguales. Euclides nos pide en primer lugar que sobre la recta AB determinemos en un lugar cualquiera el punto D. Y luego, por la proposición 1,3, sabemos que podemos determinar sobre la recta AC un punto E, de tal modo que las rectas AD y AE sean iguales. Luego nos pide que determinemos la recta DE. Y finalmente, por la proposición 1,1, sabemos que podemos determinar el triángulo equilátero DEF. De tal manera que DF y EF serán, por supuesto, iguales. Por último, nos pide que determinemos la recta AF. Una vez que hacemos esto, nos quedan determinados dos triángulos DAF y EAF. Ahora bien, esos dos triángulos comparten un lado, que es el lado AF, y el otro lado, que es el lado, para el primero el lado DA y para el segundo el lado AE, sabemos que es igual. De tal modo que tenemos dos triángulos que tienen los dos lados iguales. Además de tener los dos lados iguales, tienen las bases iguales. La base DF es igual a la base EF. De tal modo que por la proposición 1,8 sabemos que el ángulo DAF es igual al ángulo EAF. Pero esos dos ángulos son los que conforman el ángulo original BAC. Por lo tanto, el ángulo BAC ha sido dividido en dos ángulos iguales. Y eso es lo que necesitábamos demostrar.